Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, una visión general del libro del profeta Nahum. El nombre de Nahum significa consolador, aunque Nahum no data su mensaje mediante el reinado de rey alguno, es bastante segura la fecha de 650 a.C. Ello se basa en el contenido del libro. El mensaje de Nahum declara juicio sobre Nínive, lo que sucedió en el año 612. Por ello, el mensaje tuvo que ser dado antes de esta fecha. Además, Nahum usa la ilustración de la destrucción de la ciudad de Tebas. La destrucción de esta ciudad tuvo lugar en el 661, de manera que la redacción de este libro tuvo lugar en algún tiempo entre estas dos fechas. Nahum fue llamado a proclamar un mensaje de juicio sobre una nación que anteriormente había recibido una revelación del verdadero Dios. Los asirios, con su capital en Nínive, eran los destinatarios de este mensaje. Habían oído acerca del verdadero Dios por medio del ministerio de Jonás. Desde aquel entonces seguían pecando a pesar de la luz del conocimiento revelado. El profeta Jonás había proclamado su mensaje a Nínive hacía más de un siglo, el año 780 a.C. Desde aquel tiempo, Nínive había aplastado brutalmente al reino del norte de Israel. Nínive estaba ahora madura para el juicio debido a sus pecados. Estaba ahora pecando frente a la luz del conocimiento. Asiria había destruido a Israel, ya había hecho muchos males a Judá. Como parte del pacto con Abraham, Dios había jurado que maldeciría las naciones que maldijesen a Israel, y esta profecía ilustra lo válido de esta declaración. El tema de esta profecía es el juicio merecido sobre Nínive. La primera parte del mensaje de Nahum mira a Dios como juez, pero lo hace a la luz de su carácter. Puesto que Dios es santo y aborrece el pecado, debe juzgar a los que pecan y no se arrepienten. Pero Dios no se precipita para juzgar, porque se caracteriza por ser tardo para la ira. El pueblo de Nínive había recibido una revelación especial sobre el verdadero Dios por medio de la predicación de Jonás muchos años antes. Es decir, que su pecado ahora estaba siendo cometido a la luz del conocimiento. Por tanto, merecía un juicio, y ciertamente este vendría de parte de Dios. El pueblo de Judá debía recibir tanto la advertencia como la exhortación de los tratos de Dios con Nínive. En la segunda sección se describe la ejecución del juicio sobre Nínive. Se advierte a Nínive que se prepare para el ataque. Este será un ataque furioso y habrá una gran matanza. Se ven las calles de Nínive llenas de soldados y de carros que matan y destruyen los habitantes de esta gran ciudad. Aunque Nínive estaba protegida naturalmente por el río Tigris, no obstante caería y sus defensores huirían dejando la ciudad desolada. Esta devastación es segura porque Jehová Dios ha pronunciado la escalofriante palabra de que está contra Nínive. La tercera y última sección da las razones por las que el juicio era justo y merecido. Nínive segará destrucción porque había sembrado males, como la brutalidad, la inmoralidad y la idolatría. El juicio que vendría es irreversible y no hay esperanza para el pueblo. Su herida es incurable. Asiria era diferente a Israel y Judá, que estaba en una relación de pacto con Dios. Nínive no tenía futuro. La importancia del gran pacto abrahámico se ilustra aquí. Los pecados de Israel y de Judá no eran esencialmente diferentes de los pecados de Nínive. En realidad, Israel y Judá pueden haber sido mucho
peores porque tenían mucho conocimiento de Dios. Pero Israel y Judá tenían una relación de pacto con el Señor, y este pacto incondicional garantizaba su futuro. Y aunque experimentaron algunas terribles disciplinas de mano de Dios por sus iniquidades, por causa del pacto, entonces había un futuro que permanecía intacto. Para muchos, el Dios del Antiguo Testamento es colérico, impulsivo y siempre juzgando, amenazando con juicios. Tales personas señalan a cuántas semejanzas hay entre el Señor Jesús y ese Dios. Pero esta perspectiva acerca de Dios es totalmente falsa. El carácter de Dios, tanto si se descubre en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es precisamente lo contrario. Dios reveló mucho de su carácter a Moisés, y los profetas erigen su predicación precisamente sobre el pacto de Moisés. Éxodo 34, 6, 7 es una revelación particularmente importante de la naturaleza de Dios, y evidentemente los profetas serán bien conscientes de esta declaración. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En la cumbre del monte Sinaí, Dios se reveló como aquel que es misericordioso y piadoso. Misericordioso está relacionado con la palabra para vientre, y describe de manera idónea el profundo amor generalmente de un superior para con un inferior arraigado en algún vínculo natural. Puede también implicar que esta misericordia está siendo extendida a alguien que no lo merece. Piadoso es un sinónimo muy cercano a misericordioso. Dios informó también a Moisés que era lento para la ira, que es precisamente lo contrario de ser impulsivo. Dios era muy paciente para con los pecadores. Sigue siéndolo según Romanos 2:4. Oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es cierto, en los profetas hay muchas palabras de juicio que se avecina, pero es esencial tomar la perspectiva de la historia. Por ejemplo, Dios sentenció juicio sobre el mundo totalmente corrompido de los tiempos de Noé, pero el juicio tardó 120 años sin caer. Le dijo a Abraham que los cananeos eran malvados y que serían castigados, pero esperó 4 siglos para hacerlo. Pecando frente a la luz del conocimiento, Israel entró a propósito en la idolatría, pero no recibió el castigo durante 210 años. Del mismo modo, Judá, que cometió los pecados de los cananeos, no experimentó la plena disciplina de Dios durante más de un siglo. Si Dios no fue lento para la ira, nadie habría sobrevivido a la era del Antiguo Testamento y nadie estaría vivo sobre este planeta. Dios le dijo además a Moisés que Él es grande en misericordia y verdad. La palabra misericordia es un término maravilloso que combina la idea de afecto y de lealtad absoluta, y por ello se traduce frecuentemente como amor leal o amor cierto. La fidelidad por sí misma es frecuentemente traducida verdad. Estas palabras aparecen emparejadas más de 12 veces en las Escrituras. Juntas enfatizan la fiabilidad del amor de Dios. Al proseguirse revelando a Moisés, Dios le dijo que Él quita los pecados de los hombres. Pero también es cierto que los que no se arrepintiesen del pecado serían castigados por Él mismo. Y cuando Él castigase el pecado, sería estrictamente justo en ellos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que Él revelaba el verdadero carácter de Dios. Lo que se ve en el carácter de Cristo es exactamente lo mismo que el carácter de Dios del Antiguo Testamento, uno que es santo y justo, y sin embargo lento para la ira y fiel en su amor. Esta
es una visión general del libro del profeta Nahum.